Hoy queremos hablar de las prioridades del gobierno municipal. Bueno, es de público conocimiento que desde el gobierno municipal anunciaron la creación de un parque acuático. Esto, por supuesto, dividió voces y vecinos, kayakistas, muchos emprendedores que trabajan en la zona de la Rambla Cataluña, de la Florida, vecinos, bueno, están en contra por lo que significa esta construcción. Por muchas cuestiones. Primero que no hubo una consulta ciudadana como corresponde en este tipo de licitaciones y de obras, ya que son ellos los quienes trabajan allí, los vecinos, los ambientalistas también, porque también fue un sector que resistió y resiste a este proyecto. Son quienes conocen, bueno, no se los ha consultado, esto ha sido completamente de espaldas a los vecinos y es por eso que genera tanta resistencia. Pero para ir de lo más actual a lo más antiguo, porque vamos a ir haciendo la cronología de, por supuesto, de lo que le estamos contando, vamos a empezar por la última actualización que tiene que ver con que el día de ayer en la Comisión de Gobierno se trató precisamente este pedido. En realidad se despachó un pedido de informe respecto a estas obras anunciadas en el parque acuático, donde se pide precisamente que se frene esta licitación hasta tanto el gobierno municipal dé a conocer los fondos, cómo está previsto esto, hasta tanto se reúna con la ciudadanía y haya un diálogo previo, una consulta previa. En el pedido de informes, entre otros aspectos, se consulta, por ejemplo, respecto a la obra del parque acuático, el monto total estimado de la obra, con el detalle estimado para cada etapa, esto es fundamental, la fuente de financiamiento respecto a aportes provinciales y municipales, se requiere la copia del proyecto ejecutivo, los pliegos licitatorios y documentación técnica y referente a la infraestructura necesaria para la provisión de servicios. Esto es lo que se requiere en el informe. Hay que destacar que este proyecto está impulsado en conjunto, recién hablábamos de la Municipalidad de Rosario, pero es un proyecto en conjunto entre la municipalidad y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, ninguno de ellos tuvo un acercamiento previo con los sectores involucrados. Por eso nos parece importante poder hacer una cronología, un detalle de cada una de las etapas y de qué implica la construcción de este parque acuático. Esas son las últimas novedades que hay respecto del tema. Es algo que nos enterábamos en las últimas horas del día de ayer. Por eso, si se quiere, este análisis del tema arranca de adelante hacia atrás, ¿no? Y ahora vamos a ir un poco con cómo ha sido la cronología, el devenir de los hechos. También tenemos material preparado respecto de alguna de las voces que hemos consultado para el tema, pero era esto que detallabas, Noé, el pedido de informes que se hace. Bueno, mencionabas, ¿no?, la cuestión de... Perdón, este pedido sí, de informe lo hace la asociación El Paraná no se toca, que es una de las importante destacar. asociaciones ambientalistas que está resistiendo a esta iniciativa. Ahora, uno revisaba la página del Consejo de las sesiones que se habían tenido, ¿no?, en lo que es la agenda de escrita, ¿no?, que deja asentado sesión tras sesión. Y mencionabas respecto de, bueno, cómo iba a ser esa gestión, eso, que se den a conocer esos pliegos de la licitación, si la inversión iba a ser privada, mixta, bueno, un poco el sustento económico, de qué manera se iban a dar los proyectos allí en la zona, pero también cuestiones de cuál es el impacto ambiental, ¿no?, que es algo que creo se ha pasado bastante por alto en la discusión de el impacto que tiene que ver en la cuestión ambiental. Bueno, todos estos puntos que
Uno, hasta que, vamos a ser sinceros, hasta que la ciudadanía no puso el grito en el cielo, un montón de puntos, fíjense todo lo que nombramos, por lo menos de esta recolección que hicimos, que no estaban en debate, y cuando uno escuchaba o a funcionarios, que ahora vamos a escuchar a uno de ellos, o al mismo intendente, no estaban presentes. De hecho, era una discusión en términos personales que tenía Hapkin con alguien de la oposición. Por excelencia suele ser Monteverde, que tiene casi un encono político personal, pero estaban completamente fuera de plano. O a lo mejor algunos flyers diciendo, bueno, miren, el parque va a ser más o menos así. Pero un montón de puntos que tenían que ver de algo que acabamos de nombrar, de organizaciones civiles que realmente se pusieron al hombro esto y exigieron, y esto es parte de todo el pedido de informes que se hacen. Bueno, un tema que generó mucha atención, que va a continuar el debate, porque este es un primer paso para que, bueno, por lo menos la gestión municipal un poco reconsidere las cosas. Y además, perdón, algo que no es menor, porque yo estaba haciendo muchísimo hincapié en que los distintos sectores involucrados no fueron consultados, que todo esto fue hecho a espaldas. Vos recién bien detallabas el argumento de Hapkin, que ahora se la agarra con la oposición y dice que es todo un armado mediático contra él, y que ponen a la población en su contra. Bueno, no, en realidad los sectores que más se ven afectados están saliendo a levantar su voz porque precisamente no se dio esa instancia previa para que ellos lo puedan plantear. Y la respuesta de Hapkin es que esta instancia previa va a existir, no sabemos cuándo, que él va a escuchar todas las voces, pero no reconoce que estas posturas sean valideras o que tengan un asidero. Entonces, sí, los voy a escuchar, pero no concuerdo. Bueno, a ver, previo a ir ya al primer material para el día de hoy, respecto de esto, Noé, uno un poco también se termina preguntando qué tanto el propio intendente invalida muchas veces las discusiones. Porque no me quiero poner tampoco tan profundo, ¿no? Con la cuestión del metamensaje, pero es porque tiene que ver con esta construcción de una narrativa política. Hay una suerte de, yo le respondo a mi adversario político, sea Ciudad Futura, sea sectores del peronismo, sea quien sea que me cuestione el proyecto, yo le respondo a ese sector vía redes sociales, pero es a través de la descalificación a ellos, diciéndoles, ustedes odian Rosario, que la voy a homologar para todo aquel que también se oponga a un proyecto mío. De esta manera, entonces, uno que quisiera dar un debate, plantear un disenso, plantear alguna cuestión más constructiva, resulta que termina odiando Rosario, o si no, como dijo el intendente, yo los voy a escuchar y que disientan, ¿no? Eso claro. Previo al foro de los intendentes. Sí, disientan, muchachos. Y es un poco triste que mientras avanzaban las demoliciones de los bares, mientras ya se anunciaba con bombos y platillos y en algunos medios que les hicieran el favor de promocionar esta obra, el debate en la Comisión de Ambiente y Ecología pasaba como para hacer que hacemos, que escuchamos. Es un poco triste que las cosas se gestionen así. Creo que tanto Pablo Hapkin como María Eugenia Schmuck, dos personas con mucha trayectoria y formación política, bien saben que lo que están haciendo es subestimar antes que a la oposición política con quienes se pelean todos los días, subestimar el rol y la activa participación ciudadana. Dijimos que tenemos ya material preparado para el día de hoy. Vamos a ir con el primer videíto porque mientras estaba todo este rum del parque acuático, de esta manera el secretario de Obras de la Ciudad de Rosario
respondía a las siguientes preguntas. Sí, más allá del parque acuático tiene que ver con una intervención integral urbana en todo lo que es la costanera norte de la ciudad de Rosario, un sector que hace mucho tiempo no tiene un recambio, una mejora, una renovación. ¿Cuál sería, digamos, la transformación? ¿El parque acuático va a durar 6 meses nada más? La obra dura 6 meses exactamente, tiene que ver con incluye el parque acuático, pero es una transformación de toda la zona norte. ¿Va a ser público todo? Está hecho en un espacio que es público, por supuesto necesita, como la Florida, un costo de mantenimiento y ingreso por el control de la gente, pero lo que creemos es que para que ese disfrute y recreación sea de alcance también social para muchos pibes y pibas y vecinos de los barrios, es como la Florida, en donde el control lo tiene el Estado municipal. Se viene el parque acuático. No, no es gratis. No, pasando en limpio. No sería gratis. Hay que mantener el espacio. Ahora me quedé pensando, porque él dice para que los pibes y pibas de distintos barrios puedan acceder. Bueno, es lo que sucede hoy con la Florida. Es un lugar público donde pueden acceder pibes, pibas de distintos barrios. Y me quedé pensando también, recién cuando hablabas, no es la primera vez que Hapkin toma este tipo de actitudes. Y no podemos dejar de recordar lo que fue, por ejemplo, la instalación del McDonald's en la zona del Parque Independencia. También había ocurrido lo mismo que aquí. Hubo resistencia de vecinos, hubo resistencia de los propios carritos, y acá hago muchísimo hincapié, porque tanto en el McDonald's como en este caso con el parque acuático, lo que peligran también, además de cada uno de los sectores que fuimos mencionando, lo que peligran acá son fuentes laborales. Sabemos que en la Florida hay distintas personas que viven precisamente del trabajo allí. Ocurría lo mismo en el Parque Independencia, pero eso no le importó al intendente, porque es más importante el proyecto que él quiere llevar adelante que cómo afecte realmente a la ciudadanía. Algunas de las voces que hemos consultado han sido la de la concejala Fernanda Giuliani, concejala de Iniciativa Popular, que respecto de la instalación de la obra del parque acuático nos respondía lo siguiente. Respecto al anunciado parque acuático en la costa norte de la ciudad, algunas reflexiones. En primer lugar, este modus operandi instalado por la actual gestión desde hace un tiempo de hacer anuncios públicos en los medios de comunicación con proyectos que ya están cerrados, encorsetados, absolutamente definidos, sin ningún tipo de intervención o participación ciudadana. Y después algunas cuestiones más de tipo técnicas jurídicas, que en particular creo que hay, si se puede calificar de alguna manera todo el procedimiento, es desprolijo. Por un lado, el intendente, una vez que se empieza a hacer público el malestar popular, hace un anuncio que dista de lo que aparece en los pliegos de la licitación, cuyos sobres se habían abierto el día jueves a la mañana. La dimensión del parque acuático en los pliegos es distinta a la enunciación que hace públicamente el intendente. Por otro lado, esta actitud prepotente de madrugada, avanzar en la demolición de algunos lugares gastronómicos como Mordisco, por ejemplo, cuando en el mismo pliego licitatorio estaba enmarcadas las obras de demolición. Entonces la pregunta que surge es quién está llevando adelante las obras cuando todavía no hay una empresa adjudicataria de esa licitación. Estamos hablando de todo un procedimiento que no pasó por el Consejo Municipal y que además hay una clara intención del intendente, pareciera, de avanzar sin importarle, por un lado, la intervención del Consejo y sin importarle tampoco el reclamo popular. Bien clara la concejala Fernanda Giuliani explicando cada una de las inconsistencias de este proyecto. Pero también remarcaba ahí hacia el final algo importantísimo. No solamente se le da la espalda a la ciudadanía, sino que acá en ningún momento se consultó al Consejo. No hubo una instancia previa con el Consejo. Y eso también es lo que están denunciando. Y recién hablábamos de la respuesta
del intendente Pablo Hapkin atacando a la oposición. Pero sin embargo, como decíamos, los propios vecinos están resistiendo y vamos a compartir ahora ya el tercer video, Facu, que tiene que ver con una manifestación que se dio en las puertas del Teatro El Círculo. Esto fue el miércoles de la semana pasada, el miércoles 13 de mayo. ¿Y por qué se dio esta manifestación allí? Bueno, porque precisamente el intendente Pablo Hapkin estaba ahí participando como anfitrión de la Noche de Intendentes 2026. En este marco es que los vecinos, la ciudadanía se reunió allí para resistir a la instalación de este parque. Compartimos ahí un poquito del video. Bien, esto es parte de la manifestación que volvemos a repetir, ocurría el miércoles de la semana pasada frente al Teatro El Círculo, donde el intendente Pablo Hapkin junto a otros intendentes y también a gobernadores de distintas provincias, entre ellos el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, estaban allí reunidos en esta Noche de Intendentes 2026, donde distinguieron a la ciudad de Rosario con 3 premios. Bueno, estas son las prioridades que tiene hoy el intendente. Mientras tanto, la ciudadanía sigue intentando hacerse escuchar. Y hablando de que la ciudadanía intenta hacerse escuchar, porque realmente casi que hasta emociona, ¿no? Este tipo de movidas que hay, porque es de fondo la defensa del espacio público, ¿no? A ver, no por nada al análisis del día de hoy optamos por ponerle, parafraseando un poco aquella canción de Fito Páez de Ciudad de Pobres Corazones, bueno, ciudad de puras privatizaciones. Es una ciudad que mira su río y no ve otra cosa sino una privatización llevada a cabo por el Estado Nacional y del cual a este paso, ni hablar con la gestión Milei, va camino a ser un gran corredor donde se fugan dólares. Es una ciudad que está privada cada vez más de acceso a servicios básicos. Después podemos distinguir responsabilidades nacionales, provinciales, pero ni hablar en lo que le compete a las locales. Por ejemplo, hablemos sino de lo que tiene que ver con cómo la ciudad se va segmentando, y tenemos más material para el día de hoy, pero cómo se va segmentando en quienes acceden a una cantidad de bienes, de servicios, pero incluso también de momentos de recreación o de disfrute familiar. Bueno, por eso, por todo este trasfondo, no me quiero ir mucho del tema, pero por todo este trasfondo, es que venimos a compartir, a darle esta pequeña vuelta de tuerca al análisis para el día de hoy. Pero decíamos, habíamos conversado con la concejala Gigliani y respecto de qué manera se deberían hacer las cosas, y un poco no hablabas de, bueno, de qué manera la gestión exhibe, cuáles son las prioridades con esto. Bueno, algo al respecto nos comentaba la concejala Gigliani. Compartimos su palabra y continuamos con el análisis, porque tiene que ver con esto, ¿no? ¿De qué manera se va proyectando la ciudad cada vez que hay un anuncio de una obra importante como la de este caso? Uh-huh. La escuchamos y continuamos. Y después yo sí creo, no escucho voces disconformes con el parque acuático, sí con la localización. Todos creo que coincidimos que si quiere hacer un parque acuático lo haga,
puede hacerlo en el Parque de la Cabecera o en otra localización, si creemos desafortunado utilizar el espacio de la Rambla Cataluña para ejecutarlo. Yo me animo a ir un poquito más allá. Creo que, si me preguntan en términos políticos y éticos, creo que en una ciudad como la nuestra, con una demanda permanente de necesidades urgentes de los vecinos y vecinas, de obras de infraestructura, de obras hidráulicas, de saneamiento, calles, transporte público, y en una licitación de 12.600 millones de pesos para un parque acuático, y me parece no solamente inoportuno, me parece poco ético, me parece que no está dentro de las prioridades que la ciudad necesita. De nuestra parte, vamos a plantear en el Consejo Municipal que el intendente dé de baja esta concesión, y en todo caso, si pretende seguir adelante, bueno, le dé un poco de prolijidad a todo este procedimiento y llame a una nueva licitación con detalladamente qué obras, qué localización y qué dimensiones pretende llevar adelante. Varias cosas para destacar acá de la palabra de la concejala Giuliani. Por un lado, destacaba el tema de las prioridades. Acá hay mucho dinero invertido para este proyecto. Bueno, ¿qué pasaría si esos ingresos se utilizaran porque ya que hablan de modernización de la ciudad, estaría bueno también que se acuerden de los barrios, de esos barrios que hoy no tienen acceso al agua potable, como decía recién la concejala Fernanda Giuliani, de esos barrios que están abandonados con basura por todos lados, de esos barrios a los que hoy, por ejemplo, no puede acceder una ambulancia por las situaciones por las situaciones del barrio. Bueno, sería importante que el intendente piense en estas distintas realidades de las cuales es consciente, porque él no es intendente hace 2 años. No. Entonces ya conoce bien la ciudad. Y en este contexto, otra de las cosas que remarcaba Giuliani, que remarcaron también distintos de los actores que hablaron, ya sea en la audiencia pública o a través de las distintas manifestaciones que se dieron, es que no están en contra del parque acuático, sino el problema acá de fondo es el lugar en el que se quiere instalar este parque acuático y las dimensiones de este parque acuático. Y volvemos a repetir, una licitación en el medio y todo un proyecto donde no conocemos cuáles fueron, si se hicieron, cuáles fueron esos estudios ambientales, porque no es pública, no son públicos esos informes, no hay transparencia. Entonces, eso es lo que se está reclamando acá. No se pide que no se haga este proyecto, que no se haga el parque acuático, sino que no se realice allí, en esta zona. Así es. Bueno, parte de la voz que pudo tener la ciudadanía ha sido la Comisión de Ambiente y Ecología, donde distintos referentes de distintas organizaciones han podido expresar su postura. Una sesión que duró 1 hora. Se puede ir a ver de manera pública, gratuita, al canal de YouTube del Consejo Municipal. Se siguen las sesiones. Por lo menos aquí lo que trajimos fue la palabra de uno de estos referentes que hablaba respecto de qué significaría el impacto del parque acuático, pero también, y es algo que me resultó muy, muy interesante, además de la curiosidad del dato, una breve historia de la Rambla, ¿no? En la cual en el que también dijo que, a ver, no nacimos ya con la Rambla, o que la Rambla ya vino hacia arriba, sino que también hay una historia detrás de eso. Y cuando me fui a googlear un poquito rápido en la historia, hay también en toda la historia de lucha que tiene Rosario algo que es característico y muy particular de la ciudad, de la región, que es el activismo, la defensa de los espacios públicos. Escuchamos una de las intervenciones que hubo en la Comisión de Ambiente y Ecología y ya seguimos con el resto del material.
haciendo un poco de historia a esto que viene sucediendo, nosotros como asociación ya hace 10 años que estamos trabajando sobre el lugar. Quieren poner actividad sobre actividad. Cuando nombran de atraer turismo, nosotros somos turismo receptivo. Hay pescadores, hay vendedores, hay escuelas. Nosotros somos el turismo receptivo. Nos quieren venir a poner una actividad artificial sobre nuestras actividades como emprendedores que elegimos emplazar en ese lugar. Después, por otro lado, existe, a raíz de la unión de los deportes náuticos, un Consejo Consultivo del Río. Ese Consejo Consultivo del Río, por ordenanza, no fue consultado, fue llevado el proyecto cerrado. Entonces, las instancias de diálogo las fueron cerrando. Entonces, lo que volvemos a decir, nosotros no vamos a permitir que se haga ese parque náutico. De la forma que sea, no lo vamos a permitir porque también es identidad e historia. Historia es que esa rambla era una playa. Natale fue el que puso ese playón de cemento. Cuando yo nombro Natale, es súper contemporáneo. O sea, el río tenía playa, no es que el río no tenía playa ahí. Nosotros, como contemporáneos, se puso un playón de cemento. Ese playón de cemento se puede sacar. Yo creo, no soy arquitecto, no me gusta hablar de lo que no sé, pero si hace 30 años atrás había playa, 30 años después puede volver a haber playa. ¿Sí? Y luego continuamos con esto, continuamos con la segmentación de lo que es la Rambla. Ya tienen la Florida Paga. Fíjense el nombre popular que tenemos de un sector público, Florida Paga. ¿Sí? Entonces, con eso que vamos a llevar el parque acuático pago, haciendo un poco de historia. Súper clara la intervención. Y fíjate que ahí destacaba un consejo consultivo que no fue consultado y expresa bien cómo todas las instancias previas de diálogo se fueron cerrando, nunca existieron. Por eso es importante también, son importantes estas instancias en el Consejo de Audiencias Públicas, donde los distintos sectores van a expresar cómo los afecta. Esta audiencia, particularmente esta audiencia pública, tuvo lugar el lunes de la semana pasada, el lunes 11 de mayo. Y estuvieron presentes vecinos, organizaciones sociales, ambientales. Bueno, hoy mencionábamos el Paraná no se toca, la multisectorial contra los humedales que también estuvo presente, instituciones deportivas, kayakistas, que están todo el tiempo allí en esa zona, y representantes de actividades vinculadas al río, porque volvemos a explicar, a expresar. Allí hay muchísimos laburantes que se ganan el peso diario trabajando en la Florida, con distintos emprendimientos, y van a ser gran parte de los sectores que hoy se van a ver vulnerados. Referías, Noé, hace un rato respecto, y lo escuchábamos también en el audio de la concejala Giuliani, pareciera que en la discusión o en la discursiva, mejor dicho, que maneja la gestión municipal, si uno plantea un disenso o en ocasiones quiere plantear me parece que en este contexto, particularmente en este contexto, donde haces malabares por el aumento del transporte, donde las líneas de recorrido no pueden garantizar que hay una buena cobertura en toda la ciudad, donde el servicio de recolección de residuos, de basura, no está siendo el mejor, donde por una cuestión que obviamente excede a lo que puede hacer una gestión municipal, hay un aumento exponencial de la pobreza, de la indigencia, de gente en situación de calle, que es lo que venimos comentando análisis tras análisis, del desempleo. Y de paso, a ver, ya que estamos con una cantidad de noticias, hay una crisis en el área de la salud pública y en el área de la salud mental. Dicho sea de paso, hoy hay una marcha federal por defender la salud. Cuando hay una cantidad de datos que son súper preocupantes y uno plantea
poder discutir, che, ¿podremos tener un debate en torno a este tema, tal vez en otro momento, o tal vez de otra forma? Pareciera que se plantea la falsa dicotomía de odias Rosario, estás en contra del progreso, o acompañás la transformación y la modernización. Y la verdad es que no es una cosa ni la otra, ¿no? Pero, lo decíamos hace un rato, es una gestión que hace rato no tiene ganas de escuchar. No tiene ganas de escuchar. No acepta. Ya ni siquiera hablo cuando rosquean entre concejales, sino cuando refieren a distintos sectores de la ciudadanía, ya ni siquiera aceptan una sugerencia o una crítica constructiva. A ver, que al fin y al cabo, por más que uno pueda votar en el sentido que vote, votará al que más les guste, pero se supone que después de todo, cada uno puede aportar un granito de arena desde el rol que le toca. Bueno, lo que escuchábamos recién, la intervención en comisión, un consejo consultivo nunca consultado. Me guío por las palabras de María Eugenia Schmuck en sus redes, con una obra que es una de las transformaciones más ambiciosas de los últimos 40 años. No consultada. No consultada. Bueno, al respecto también sí hay que decir, hoy a las 18 horas hay una asamblea y concentración en las puertas de la Municipalidad Buenos Aires y Córdoba, bajo el lema la Rambla no se vende, se defiende, la Florida es de todos. Y ya para ir a lo próximo del material, mientras ocurren todos estos debates, que hay que sostenerlo y que hay que lucharla, bueno, los vecinos siguen organizándose de manera autoconvocada para reclamar lo más básico: el agua. Así se organizaban, de esta manera se expresaban un grupo de vecinos de barrio Alvear. Dicho sea de paso, antes de ir al material, videitos que hemos tomado y damos los créditos a los colegas de Épica Rosario. Exacto. Gran laburo de cubriendo distintos puntos de la ciudad. Bueno, de esta manera hacían oír su reclamo los vecinos del barrio Alvear. Bueno, lo que están viendo allí son imágenes de carteles que tenían los vecinos de Barrio Alvear, como bien decías recién, Lautaro, donde reclamaban por el agua. Y precisamente estos carteles tienen mucho que ver con lo que se está discutiendo actualmente, porque vemos ahí uno de los carteles que dice más agua o el derecho al agua y menos parques acuáticos, porque esto grafica claramente cuáles son las prioridades del gobierno municipal. Cuando hay distintos barrios que al día de hoy todavía siguen sin poder acceder al agua potable, estamos discutiendo un parque acuático. Como decía hoy, cuando hay barrios que todavía no pueden, a los que todavía no puede ingresar una ambulancia, estamos discutiendo un parque acuático. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y en este sentido, y ya pasamos al próximo material, uno de los reclamos también de la ciudad, este reclamo es de hace 2 años. Lo realizó el concejal Mariano Romero a partir de un informe que detectaba en Rosario 2,5 hectáreas de residuos que estaban repartidos en 270 microbasurales. Y cuando nosotros hablamos de estos residuos y hablamos de estos microbasurales, tenemos que hablar que todo lo que converge allí es muy peligroso por diversos motivos, y entre ellos también la cantidad de roedores que se juntan en estos lugares. Ustedes saben, en cualquier espacio donde hay basura es más común que proliferen los roedores, y bueno, todo lo que ello implica.
lo que implica también para las familias, que cada vez son más, las familias que tienen que ir a revolver la basura para poder comer, por ejemplo. Bueno, en este contexto lo que estamos compartiendo en imagen, en pantalla, son algunos de los gráficos de un relevamiento. Así es, esto pertenece al mapeo de microbasurales, por lo menos lo último que pudimos conseguir, que hay de manera pública, que pertenece a mayo del 2024. Sin duda, una actualización del informe arrojará nueva estadística, pero por lo menos lo último que hay, bien lo decías, Noé, esto lo expuso en su momento el concejal Mariano Romero a partir de este relevamiento hecho desde la Fundación Igualar Rosario. Estamos viendo así en pantalla que el conjunto de microbasurales relevados fue de un total de 270, distribuido en distintos distritos de la ciudad. Y atención con este dato. La suma, leo la placa, ¿eh? La suma de estos abarca una superficie de 25.343 metros cuadrados. Equivale a 3 canchas de fútbol. A eso equivale esto que estamos comentando. Vamos ya con la siguiente plaquita, porque hablando, ¿no?, de la división, de la segmentación, de cómo está pensada la ciudad. Bueno, ¿de qué manera está, según este informe, ¿no?, que relevó estos microbasurales, cómo es la distribución por zonas de la ciudad? Bueno, estamos viendo allí que si se observa la distribución en función de las zonas, el 53%, para redondear, más de la mitad de los sitios están en zona oeste. En segundo lugar, en zona sudoeste, el 14,4%. En zona sur, el 12,6%. Zona noroeste y norte de la ciudad, el 10,7% y el 9,2%. Entre el 10,7% y el 9,2% entre el noroeste y norte. Resulta importante, expresa el relevamiento, resulta importante destacar que en la zona centro no se ha detectado ningún microbasural. Hablando de cómo se piensa la ciudad, ¿no? Bueno, recordamos, relevamiento microbasurales de la Fundación Igualar Rosario a mayo del 2024. Si bien el dato, repetimos, seguramente merezca una actualización, pero es la última información pública que hay, bueno, de algunas de las problemáticas ciudadanas y más cotidianas. En medio de la discusión del parque acuático, vecinos que reclaman agua. En medio de la discusión del parque acuático, bueno, una ciudad que, por ejemplo, el tema microbasurales y residuos la piensa de esta manera. Bueno, creo que es todo una foto de época y de gestión. Exacto. Y en todo este contexto, los ciudadanos que siguen resistiendo, vos recién mencionabas una de las movilizaciones que se va a llevar adelante el día de hoy, pero contarles que también hubo distintas iniciativas. Bueno, hoy mencionábamos, por ejemplo, lo que fue la manifestación espontánea frente al Teatro del Círculo, donde se encontraba el intendente Hapkin en la Noche de los Intendentes, pero también este fin de semana se llevó adelante el Acampe Ciudadano y el Festival en Defensa de la Rambla. El sábado y domingo se llevó adelante este festival y movilización donde estuvieron presentes distintos sectores. Y también se van a seguir llevando adelante, porque no van a quedar en las actividades de hoy, no van a quedar en las actividades de este fin de semana, sino que seguramente se sigan llevando adelante jornadas, manifestaciones, movilizaciones. Por eso es importante que estemos atentos y que acompañemos, porque esto nos afecta a todos. Ciudad de puras privatizaciones, el análisis del día de hoy.